Bueno, buenas noches. Como quedamos, hoy nos organizamos qué viene. Ya prácticamente es el final, ¿no es cierto? Estamos acabando el próximo mes, el semestre, en marzo, y como se habrán dado cuenta, por lo menos necesitamos unas 3 sesiones para que todos expongan, presenten. Básicamente esa exposición ya va a ser el diseño, código y el prototipo, o la versión 1 de su software. El documento ya se supone que está acabado y subido, eso ya se puede evaluar de forma offline, y lo que se presentará en línea básicamente es el prototipo. Obviamente el diseño y las pruebas y lo fundamental en realidad, los requerimientos fundamentales. Pues para eso, la próxima sesión, el día martes próximo, quiero voluntariado. ¿Me escuchan? Ustedes digan, este es mi contenido ya del documento, aunque no esté acabado el diseño, falten las pruebas, la estructura para que todos estén bien. Tienen que aumentarle costos y la parte de infraestructura de redes, no se olviden. Todo funciona en el ámbito de redes de comunicación, unos con más y otros con menos intensidad. Pues no puede faltar un capítulo de infraestructura de la tecnología de redes, un diseño por lo menos lógico, ¿no? A nivel macro, a nivel que ustedes saben, no a nivel de redes. De redes de los que estudian redes. La parte de costos son los costos directos, no es costos de un proyecto de inversión, sino costos directos, que se lo puede apreciar en lo que se va a invertir en este proyecto, ¿no? Entonces, si hacen un sistema para turismo y ese necesita un servidor, ya sea en la nube o servidor propio, los costos directos son cuánto cuesta ese servidor, cuánto cuesta la persona que administra todo eso. Y eso define la viabilidad de su trabajo, ¿no? Puede ser que nadie financie ese costo, nadie ponga dinero para que trabaje eso. Entonces el proyecto se hace inviable. O sea, no podemos hacer proyectos inviables, sino proyectos que tengan buena posibilidad de viabilidad, ¿no? Puede ser que un proyecto yo siempre doy el de turismo porque son los proyectos más enviables que se han hecho en la carrera. No hubo una empresa de turismo que pudo sostenerla, no hubo una gobernación que pudo sostenerla, una alcaldía o el Ministerio de Turismo que pueda tener servidores para que puedan hacer difusión del turismo, ¿no? O sea, no hay dinero. Usted no va a poner de su bolsillo. Usted hace el proyecto, el diseño, y la implementación también tiene un costo, ¿no? De recurso humano, nadie trabaja gratis. Pueden hacerle un proyecto, pero tiene que haber la justificación económica. Al margen sigo dando el programa, el ejemplo de turismo. Turismo es una actividad muy dinámica con sitios, lugares, hoteles, ¿no? Es una movida muy variada. Y en Bolivia tenemos, si el turismo es en Bolivia, entonces tenemos mucho que mostrar. Y estos van cambiando además de servicio, van cambiando de servicio de ofertas, ¿no? Si no es diario, pero semana a semana o por temporada, ajustan. Entonces esto alguien tiene que gestionarlo, ¿no es cierto? Es dinámica la información, alguien tiene que proveer la información y eso es complicado, ¿no? Uno dirá que cada agencia de tour o cada hotel administre o actualice la información, pero a la hora de la verdad no tiene practicidad porque es recurso humano que se necesita. Sacar fotos, solo sacar fotos en la calidad adecuada para poner en un sitio con la cantidad de resolución necesaria para que se transmita fácilmente, es ya un trabajo, ¿no? Entonces imagínense en el país que todo el mundo tenga que mostrar con las fotos adecuadas a alguien. ¿Quién va a hacer eso? ¿No? Los turistas sacan fotos artesanales, de casualidad habrá algunos buenos y en resoluciones muy variadas. Nadie sube tampoco así, entonces
tiene que haber una unidad. Si el ministerio tuviese una política de poder alimentar permanentemente la información, podría ser viable, o la alcaldía local o la gobernación, ¿no? O una unidad que se dedique a esto, pero financiado. Entonces, la, la, el turismo además tiene una gran competencia en la información. Facebook, ¿no? Las redes sociales comunican muy bien hoy día de lo que está pasando, y la gente va también mostrando a través de esas redes, y uno va encontrando lugares de ejemplo. Mucha de la información del turismo, por el otro lado, es alimentado desde afuera. O sea, los turistas que vienen de afuera ponen más información que los locales, o sea, nosotros, ¿no? Y es más fácil seguir la pista a los turistas extranjeros que a los nuestros, por ejemplo. Ellos aprecian, porque uno no quiere ver solamente las fotos, ¿no? Va, saca fotos, saca fotos, saca fotos y no sabe qué pasa. Pues vas a Maipata, una foto muy bonita, pero ¿dónde está la historia? Porque el turismo, hay varios tipos de turistas, ¿no? Pero hay un turismo que quiere saber qué es este lugar, qué significa, ¿no? ¿Por qué la gente visita? Quiere saber culturalmente fechas, historia y demás significados de lo que es ese lugar, para el pueblo, para el país, etc. Entonces, esa información es muy compleja alimentar en un sistema como sería para turismo, ¿no? Los temas turísticos locales se han hecho inviables, la mayoría, porque prefieren usar Facebook, que les sale más o menos gratis, no hay que preocuparse de servidores. Los hoteles y demás ponen sus avisos, y cuando llega al hotel uno ahí tiene una papelería de lugares que puede conocer. Y la gente que viene de afuera tiene más información que nosotros, ¿no? Sabe mucho más. Yo he sido impresionado por turistas extranjeros que sabían más que nosotros, de la Chiquitanía, de Tiwanaku, del lago, ¿no? De lugares turísticos en Bolivia. Hay más información afuera que producimos, de lo que producimos nosotros mismos. Pues fíjense, ese es el problema, que tienen que hacer el análisis. Que un proyecto, cualquiera sea la naturaleza, tiene que ser viable. He dado ejemplo del turismo porque hoy en día se ha hecho todavía más inviable, o sea, menos posible, ¿no? Los hoteles están muertos, y se prevé que en las próximas décadas, ya las reuniones que se hacía, fíjense cómo se promueve el turismo. El turismo se promueve también de varias formas. Uno, por paseo familiar, y el objetivo es paseo, conocer todo y descanso. Pero hay una gran cantidad de turistas que van en temas de reuniones, congresos, ¿no? Académicos o congresos de alguna naturaleza, y además incluyen visitas y paseos. Es el turista que va por algo, por trabajo, vamos a decir, y además se da un paseo. Ese turista va a desaparecer, son los pronósticos, porque ya las reuniones van a ser virtuales. Las reuniones y congresos, no todas, por si acaso, ¿no? Muchas, bastante se estima que ya va a ser virtual. No va a ser necesario viajar a un lugar con la tecnología, ¿no? En algunos casos harán los viajes, pero en su mayor parte, como ahorita en este momento, todas las reuniones y congresos se están volviendo virtuales, y la gente está ganando tiempo, está ganando costos, porque al final ahorrarse un pasaje y hoteles para actividades de trabajo para una empresa es muy importante, ¿no? Antes no se podía hacer eso, había que viajar, invertir, como se dice, en conocimiento para participar de un congreso, pero ahora se puede hacerlo de forma virtual. Esos son los desafíos que tiene que tener su proyecto, ¿no? El PESTEL, ¿no? El tema político, económico, social, ¿no? Es tecnológico, ¿no? La parte ecológica, económica, y hay dos, es económico y ecológica. PESTEL, la parte legal, o sea, también tiene que ser posible legalmente, ¿no? Entonces, el análisis PESTEL, la reflexión PESTEL en su proyecto es más importante. Que los proyectos lo puedan programar bonito, pero si al usuario no le sirve o no tiene uso,
uso sostenido económicamente o ambientalmente, porque también ahora juega un segundo componente del medio ambiente, no es viable el proyecto. Sus proyectos tienen que ser sencillos, no tienen que ser complejos por lo mismo. Lo que tienen que superar es esa realidad, ¿no? Entonces, si alguien está haciendo algún sistema parecido, tiene que hacer el ajuste. De alguna forma, denle la vuelta, pueden justificar la parte económica, la parte política, ¿no? Ustedes han escuchado que Australia tiene un problema ahorita con Facebook. ¿Sí? ¿Alguien escuchó? Eh, hágame el resumen a ver qué entendió. Ese es, efectivamente, ese es uno. O sea, eso es de ya de hace rato. Ya, eso viene de hace rato. Pero hay otro aspecto muy importante que es el problema en Australia. Básicamente no es ese, no es por las noticias falsas. ¿Qué dijo el gobierno de Australia a Facebook? O los, sí, fue el gobierno. ¿Alguien escuchó? Bueno, fue una noticia de hace, no sé si al mediodía. El problema es el siguiente. Los canales de televisión que dan noticias y los medios como periódicos, que ya son pocos, han sido, tienen la gran competencia informativa de Facebook, ¿no? Por lo tanto, han bajado sus ventas, que se llama la gente que ve televisión, su audiencia en los noticiosos, porque en las noticias hay publicidad y la publicidad es la que soporta un canal, un programa noticiero, ¿no es cierto? Entonces el gobierno dijo, ya que Facebook pone noticias falsas o verdaderas, ¿no? Porque eso lo validamos nosotros. Lo verdadero o lo falso no lo valida. De todas formas hay noticia, buena o mala, como siempre. Como siempre hubo, no es un tema tecnológico de ahora. Debe pagar Facebook un determinado porcentaje por difundir noticias a las cuentas de los sistemas de comunicación local. Estamos hablando, por ejemplo, la red Unitel, periódico Deber, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Facebook como una acción de inmediato? No pasar ninguna noticia producida en ese país, ¿no? Y listo. Una represalia más o menos, ¿sí? Y es el poder que tiene una infraestructura gigantesca como Facebook. De hecho, el gobierno podría decir, bueno, tampoco aquí vamos a poner Facebook, lo cortamos, porque los servidores centrales o el ducto principal o los ductos los maneja de alguna forma los sistemas locales, Australia, digamos. Pero imagínense que nos corten Facebook a nosotros, ¿no? No sé qué sucedería. Es como hicieron cuando cambiaron el horario de Picapiedra, ¿era Picapiedra? Oh, perdón, era Los Simpson, gracias. Cuando cambiaron el horario de Los Simpson que era a las 5 por calle 7, se armó la grande, ¿no es cierto? La grande. El canal tuvo que, porque no se imaginaban, fíjense, es un tema social, Pestel, por eso es muy importante el Pestel. Fíjense que a las 5 de la tarde, creo que 5, 4, 5 y media, a esa hora iban a poner este programita, ¿no? No sé si es un Unitel, ¿no? Y resulta que hubo una gigantesca manifestación contra el canal, ¿no? Calle 7. ¿Y qué hicieron?
los del canal, tuvieron que restablecer la hora porque no se imaginaban la cantidad de oyentes que tenía Los Simpsons. O sea, en todo el país, y donde saltó fue en La Paz, ¿no? Primero, y todo el país, obviamente, a la misma hora. ¿Qué sucedía a las 5? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué a las 5 no lo pueden? Se los movieron Los Simpsons a las 7 de la noche, y Calle 7 estaba a las 5, más temprano. Pero resulta que a las 7 de la noche la gente que veía Simpson es gente que trabaja en los restaurantes, en servicio. Esa es la hora de su mayor descanso, porque a las 7 de la noche, 6:30, comienzan las actividades nocturnas. Al mediodía su actividad nocturna, diurna, también termina tipo 3, 4, ¿no? Con la limpieza de un restaurante, ¿no? Estamos hablando de servicios. Entonces había un hueco muy importante de gente que veía a las 5, y ese era el grupo social. Afecta, fíjense cómo cuando uno hace un sistema tiene que ver el efecto social, que a veces no se da cuenta uno, no se da cuenta. Toma decisiones al margen, pues háganse siempre un pestel, ustedes, un ejercicio de pestel, aunque parezca que no va a servir, pero háganse el ejemplo. ¿En qué me va a afectar esto? ¿No es cierto? Entonces, por eso el pestel, como la parte económica, define su proyecto que sea sencillo, pero que supere todo eso, porque tienen que vivir de lo que van a hacer. No pueden vivir regalando cosas, ¿no es cierto? Regalando sistemas, ¿no? Hay que cobrar, ganar de alguna forma, directa o indirecta. Facebook gana millones de dólares por la red, porque comparte todos los Entel, Viva, Tigo y demás pagan derechos por movimiento de bits, ¿no? Cuando usted paga sus 100 pesos, 150 de la red o tarjetas, está pagando de forma indirecta a todas las redes sociales. Se va el dinero. Cuando toma Coca-Cola, ¿no? Un 10% en promedio se va a la publicidad, ¿no? Entonces uno paga cosas indirectamente. Algunas son muy buenas, otras tal vez no. Pero esa es la realidad de hacer los sistemas. Los sistemas, por eso les ponía ahí teoría de sistemas, los que han logrado ver. La teoría de sistemas interactúa con todo, no son sistemas cerrados. Vean teoría de sistemas. Vean algunos YouTubes, que son muy bonitos algunos, que dicen por qué todo tiene que ver, todo está relacionado, influye. Nuestros sistemas no son cerrados, por si acaso, tienen que ver con el ambiente social. Y ahí que hay política, economía, ética, de todo, ¿no? Si la señora Sosa, vamos a poner un poco, no es publicidad para Sosa, ni buena ni mala. Si la señora Sosa hubiese anticipado la cuarentena hace 2 semanas o 3 semanas, que no ha sido así, que lo ha anticipado unos días antes, ¿no? El resultado del desastre económico no hubiera sido como ha sido a la fecha. Muchos de ustedes conocen parientes. No hizo un pestel, no hizo un impacto de la decisión de hacer 4 días antes o 3 días antes fue que va a haber esta cuarentena del carnaval, full, cerrados todos. Está bien, menos contagio, menos gente en contagio, en teoría, porque mucha gente igual se juntó, ¿no? Bueno, está bien, digamos, la intención, pero lo que no toma en cuenta que hace ya 1 semana, 2 semanas, los agricultores, hablemos de la zona de los valles, Valle Grande, todos esos lugares, y ya habían comenzado a cosechar, a preparar para traer, ¿no?, la venta. Y a los 4 días antes les sorprenden con que todo va a estar cerrado. Fíjense el impacto económico que hubo en la gente. Estamos hablando de eso. Hubo otros efectos de una decisión muy buena, pero hecho a destiempo, no oportuna, ¿no? La decisión de encapsular, de cuidar a la gente está bien, pero esto debía haber sido planificado antes, ¿no creen? Antes, para que la gente hay otro tema, la gente de la villa y del plan se quejó. ¿Cómo es que ella piensa que yo me voy a abastecer? Mi refrigerador no da para un día, ni para 2 días.
para que me tenga abastecimiento lleno para 4 días o 3 días. ¿No? Los mercados, me refiero a que esto fue una cuarentena más cerrada que durante el año pasado, ¿no? No podía ir más que a las tienditas de donde uno vive. Entonces, los impactos sociales han sido terribles y ustedes lo van a ver, el impacto ahora se va a manifestar en la próxima intención de voto. Se recordarán de mí, Sosa se va a ir a pique, ¿no? Se va a ir abajo. Por decisiones media no reflexionadas. Para eso hay tecnologías, técnicas, Pestel, FODA, ¿no es cierto? El análisis FODA, el análisis Pestel, hay una serie de técnicas para administrar una decisión, para tomar una decisión. No lo hizo, ¿no? Y listo. La intención buena, pero a destiempo. Y el rating lo va a decir. Lo va a decir. El pueblo no perdona muchas cosas. Algunas cosas los aguanta, pero otras cosas no perdona. ¿No? Y otra cosa que hay que hacer es, no pueden mezclar. ¿No? Le está pasando lo mismo que a la señora Yanine. Era presidenta y a su vez estaba siendo candidata. Entonces, los temas, cuando hace un sistema uno tiene que ver qué estrategia va a seguir. No puede mezclar 2 estrategias en un sistema de marketing, vamos a decir. O dos cosas que son distintas y en un sistema, ¿no? Se debía haber renunciado a la alcaldía y le iría muy bien si renunciaba hace 2 o 3 meses, cuando se convocó. Como ahora brega con que está con la alcaldía, con que está encima, el color es el mismo, básicamente, de la papeleta y de la alcaldía. Todo eso ha creado una confusión y la gente percibe como algo negativo. ¿Qué dicen? Una opinión, alguien que me diga, no tiene usted razón, alguna cosa así, por favor, conversemos. Estamos hablando de temas que están relacionados a la construcción de sistemas, decisiones que tomamos. ¿Qué dicen? Cristian, Angélica, Marcos, alguien por favor, o me han dejado su imagen nomás. Tiene razón. ¿Ah? Tiene razón. Bueno, lo que pienso de mi parte. Sí, ¿no? O sea, por eso es que es muy importante planificar, fíjense, el impacto que hacer un plancito pequeño, previo, ¿no? Y para evitarse fallas de regresión. Los que hacen calidad conmigo saben el concepto de fallas de regresión y eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? En la política. Y a varios de estos candidatos le va a pasar lo mismo, ¿no? Por su destiempo, ¿no? Por falta de tener se llama una doctrina. No soy masista, pero los únicos que tienen una doctrina política son los del MAS. Lo tienen muy claro lo que quieren hacer. Aunque muchos de ellos no saben ni qué significa el socialismo, como saben, pero los tienen. Pero vean en el resto si hay una doctrina política. ¿Qué significa una doctrina? Una serie de principios, como en sistemas tenemos principios, que ahorita lo vamos a ver se lo voy a contar, del cual uno se agarra de esos principios, así como se agarra de los 10 mandamientos, los evangélicos o los católicos, ¿no? Los chinos tienen su fe igual, tienen principios. Uno camina con él. No puede mezclar principios. Si usted mezcla principios, va a llegar un momento como que entra en contradicción, no va con la política o la estrategia de una determinada, un sector, una religión, una agrupación. La gente está confundida, ¿no? ¿Y por qué voy a votar por este? Pues la falta de doctrina, ¿no? Política les está afectando al resto. Uno no sabe ni si es izquierdista, derechista, comunista, todos hablan como socialistas por si acaso. Nuestros candidatos parecen socialistas, comunistas algunos, ¿no? Y
se cruzan con que están promoviendo el desarrollo industrial, hablan de industria 4.0, no saben ni qué es la industria 4.0, ¿no? La gente tampoco, entonces no hay que hablar cosas que la gente, el pueblo no le va a entender. Esto es teoría de sistemas. Y sabes que también es cuántica. Lo que estamos viendo es lo cuántico de lo que está sucediendo en política, en la construcción de sistemas. Lo cuántico es lo más real que se ve, esa interacción, ¿no? Cuando lo sistematizaremos todo, está todavía un poco lejos. Bueno, entonces vayan analizando, simplemente reflexionen ustedes, no para votar por uno por otro, sino por lo que están haciendo, cómo se mueven y qué les parece coherente, no coherente, para que ustedes, no para elegir, no para que ustedes no cometan esos errores en su vida. Cuando trabajen en una empresa, ustedes tienen que tener, hemos visto, si no lo hemos visto, el código de ética de ASEMI. ¿No? Eso lo hacemos en calidad, el código de ética de ASEMI. Es el código de los desarrolladores de sistemas. Ustedes tienen que moverse con ese código de ética que es como nuestra doctrina de moverse en una empresa, en un negocio, ¿no? Nos le va a ir bien porque está siguiendo una línea, es un paraguas que protege, ¿no? Los principios nos protegen. Son paraguas que nos ayudan a desarrollarnos. Cuando uno no se mueve con principios, o sea, básicamente, incluso sin ética, corren riesgos, en su caso, en nuestro caso, profesionales, el fracaso. El fracaso. Pero si nos acompañamos de principios, leyes, no solamente políticas, sociales, sino también técnicas, o sea, de creación de sistemas, vamos a ir bien. ¿Sí? Vamos a ir bien. Planificar, que eso le faltó a los políticos que están ahí ofreciendo un montón de cosas como si fuese plata de su bolsillo, ¿no? Si Johnny Fernández puede construir que se llama un tren aéreo, que se llama un metro aéreo, porque es lo que dijo, ¿no? Un metro aéreo de norte a sur. Sí, Germán. Monorriel, respetado le dijo. El monorriel, ¿no es cierto? No es con su plata de él, ¿no es cierto? Va a ser con la plata del pueblo. Pero también lo puede construir Sosa, lo puede construir el otro, cualquiera, ¿no es cierto? Cualquiera. Si Cronenberg dice que va a ser una carretera que va a cortar, a ahorrar tiempo de Cotoca a Huarnes o a Montero, ¿no? Y que ya tiene garantizado el presupuesto, también lo puede hacer Sosa, lo puede hacer Camacho, lo puede hacer cualquiera. Porque es plata del pueblo. Entonces, esos ofrecimientos son una burrera, así, hablando un poco vulgarmente, ¿no? Si uno puede ofrecer eso y hay plata, cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay una doctrina. ¿Qué vas a priorizar acá? Bajo una doctrina. Tiene que ser ingeniosa. Y creo que ninguno tiene, lastimosamente, algo que no sea obvio, trivial, ¿no? En cualquier negocio ocurre que si usted pone un puesto, se da un ejemplo en administración, un puesto de mocochinchi, ¿no? En un lugar, y es exitoso, ¿no? Está vendiendo bien. Al día siguiente aparece la competencia al ladito vendiendo mocochinchi, ¿no? Y más y más y más. Son ideas fáciles de copiar y de hacer, ¿no? Entonces, la falta de doctrina y principios, a eso voy, ¿no? La falta de planificación, la falta de un análisis pestel, ¿no? Lleva a decisiones malas. Ellos los tienen de ejemplo y tiene para mirarlo en este momento, el momento político, el momento COVID. COVID igual está mal utilizado en el Perú. Han visto lo que hicieron el gobierno, ¿no? Se vacunaron ellos de oculto. ¿Supieron? Se hicieron 3 vacunas y parte de esa la destinaron para el presidente y demás, y sus hijos, su familia y demás, ministros y no sé quiénes, vacunados. Ojalá acá no pase, pero va a pasar, ¿no? Algo parecido va a pasar.
100.000 vacunas no es nada en Bolivia. Aquí solo Santa Cruz tiene 3,5 millones de población. 100.000 vacunas no es nada. El gobierno ha traído 20.000 vacunas, no es nada. Tenemos 13 millones de habitantes, de los cuales por lo menos hay que vacunar el 70%. Y no tiene que traer, por decir, 7 millones de vacunas, sino 14 millones, porque son con doble, ¿no? Doble inyección, vamos a decir. Son 14 millones. ¿No? Cada día ponemos, ¿cuánto? 100 vacunas, 20 vacunas. Chile ha comprado, ¿cuánto? 10 millones o 30 millones, 70 millones de vacunas, si no me equivoco. Cada día vacuna 100.000 y nosotros compramos 20.000 para, no sé, y vamos a comprar 100.000. Y Chile cada día vacuna 100.000. Imagínense la diferencia de un pueblo desarrollado con uno que es subdesarrollado, nosotros. Okay. O sea, no hay gente que dirija bien este país. O sea, estrategas que conozcan la parte, cómo se mueve la economía mundial. ¿No? Y ahí tenemos las decisiones mal hechas. Claro, hay que culparle todo a Yanin, ¿no? Porque en un año hizo todo el desastre del país, se lo gastó la plata, hizo el COVID y demás. Digamos. Bueno, se busca culpables, pero no se hace. Bueno, ahora fíjense que estamos relacionados a un mundo dinámico. El COVID nos ha dado muchas opciones de trabajo, pasan por nuestras narices las nuevas posibles proyectos, ¿no? Oportunidades de mercado, como dicen. Pero a veces no lo vemos. ¿Por qué no analizamos esas cosas? Analicen, vean ustedes su entorno para aplicarse como buenos ingenieros, pero planificando, haciendo un PESTEL, haciendo un FODA, ¿no? Haciendo menos fallas de regresión. Entonces, van a ir avanzando solingos, van a llegar a la cima de a poco. Se construye grada a grada, día a día, ¿no? Día a día. Y eso hay que sostenerlo. Es muy fácil caer, cuesta subir. Y subir es conocimiento, tener conocimiento. Bueno, dicho y esto, si no hay algún comentario, voy a proyectar justamente algunas invariantes para que ustedes lo tomen en cuenta ya en este proceso de diseño, la parte final de su trabajo. Entonces, déjenme proyectar. Estoy compartiendo. Bueno, yo les dije que los sistemas, esto apunta a la parte estructura estática, a la parte principal para mí, al esqueleto. Si nuestro esqueleto está bien formado, los músculos y todo el resto que va a forrar, la parte dinámica va a tener mejores posibilidades de sobrevivir, o sea, una persona va a tener mejores posibilidades de moverse, ¿no es cierto? Pues por eso yo digo modelación. Bueno, básicamente tenemos una herramienta una metodología, que es el proceso de desarrollo, ¿sí? Acompañado con UML, lenguaje unificado. Yo les pongo este libro porque es muy interesante. Use Case Driven. Está en la web el libro digital, lo pueden bajar, buscan Use Cases Driven de el autor, ahí está, de Rosenberg, ¿no? Rosenberg. Y lo bajan. ¿Por qué? Porque este texto muestra la parte dinámica y la parte estática de un sistema. O sea, aquí está el esqueleto y aquí está lo que se mueve, ¿no? Lo que conversamos hace tiempo, ¿no? Y está representado la parte estática por un modelo muy importante, del modelo del dominio al modelo de clases, ¿no? Y la parte dinámica está representado por, aparte de los casos de uso, ¿no? Los diagramas de secuencia, la parte de los diagramas de robustecidad, ¿no? De interacción. Y los diagramas de dinámica, los DETs y demás. Hay más herramientas aquí, más.
Entonces, la parte dinámica interactúa con la parte estática, ¿no? Y, bueno, viene el código. Y, obviamente, la interfase, ¿no? Que forza todo esto, que muestra toda esa dinámica o estática. Es un esquema general. Bueno, más o menos el flujo es ese modelo de dominio. Ustedes ya conocen la metodología, ¿no? Casos de uso, los diagramas de robustez, ¿no? El modelo estático, al diagrama de secuencia o a la parte dinámica con los DETs también, ¿no? Ahí está la parte de los DETs. Los modelos de diagramas de estados. Muy importante en la dinámica de los algoritmos que van a trabajar aquí en la parte dinámica. Entonces refleja la esencia de los algoritmos que van a desarrollar. Los requerimientos funcionales, obviamente, ¿no? Que son la otra parte importante, lo que ya han redactado, y los no funcionales, pero eso es lo que tiene que traducirse de alguna forma en código, ¿no? Y ahí está el diagrama de componentes o módulos de su sistema. Bueno, ese es un resumen, por si acaso. Esto lo tienen en el proceso unificado, pero de otra visión, visto por capas, de otra forma. Pero esta es la que me gustó a mí porque hay dos componentes, la parte dinámica y la parte estática. Bueno, ¿cómo es esta metodología del lenguaje UML? ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es la lógica, vamos a decir? Comenzamos con los requerimientos. Vamos a seguir un flujo. Ya. Espérame un segundico. Sí, vamos a ver. ¿Por qué no es necesario usar todas las herramientas? Todas las herramientas de UML, que son básicamente 9 más las otras extensiones que pueden. Los requerimientos, obviamente. Ahí comienza toda la historia, ¿no? En la forma o la metodología con la IEEE 80 o con lo que se hace con los métodos ágiles. Los diagramas de caso de uso se configuran a partir de los requerimientos, como ya muchos los tienen. Hacemos las interfaces con prototipo, si es necesario, ¿no? Que hay que hacerlo, sí, pero fíjense el flujo ahora. Yo voy a seguir este flujo. Casos de uso, ¿no? Me voy a los diagramas de clase. De los diagramas de clase hago un mapeo al modelo de base de datos orientada a objetos y listo. Ya está modelado la base de datos. ¿Por qué este camino es el que usa solamente diagramas de clases, casos de uso, requerimientos y un modelo OO? O sea, si su base de datos fuese orientada a objetos, está hecho todo. O sea, su diagrama de clases encaja tal cual, porque esto es OO, ¿cierto? Orientado a objetos. Pero, como no tenemos, la mayoría está trabajando en modelos relacional, vamos a marcar con colorcito. Entonces, vamos a seguir este camino también. Diagramas de clase, al modelo relacional, ¿no? Entonces, estamos hablando de aquí, este es el modelo conceptual, el modelo lógico relacional. No dice si es MySQL, Oracle, no, SQLite, no dice aquí nada. Es un modelo relacional. O sea, mapeamos, porque hay que traducir este objeto, hay que convertir en modelos en relaciones. Luego hay que convertir un modelo físico, ¿no?
Ya un modelo físico tiene nombre, MySQL. ¿No? Cada lenguaje, como MySQL, Oracle, tiene su propia prescripción. Se parece buena cantidad de describir una base de datos física, pero algunos tienen atributos de integridad y referencial mucho más sofisticados que entre MySQL y Oracle, ¿no? Varían. ¿Okay? Y tenemos nuestra base de datos relacional almacenada. Listo. Este es el mínimo camino para un sistema pequeño que debemos tener. Yo digo sistema pequeño porque hemos omitido todo esto, fíjense. Ahora, si nuestro sistema, o sea, si su sistema tiene determinada complejidad, hay que usar diagramas de secuencia, o sea, venimos por este camino y vamos ahí, ¿no? Hay que hacer los diagramas de colaboración también, ¿no? Seguimos este camino. Cuando el comportamiento de los diagramas de clase es complejo, tengo que modelar los diagramas de estado. Todos los que están haciendo sistemas de online de tipo cuasi tiempo real tienen que tener los diagramas de estado, ¿no? Porque es el nivel de algoritmo y precisión que da al comportamiento de flujo de información o datos en información, procesamiento de datos. Es el nivel algorítmico, ¿no? Porque le tienen miedo a ustedes. Diga. Una consulta. Por ejemplo, hay casos de uso que no son muy complejos, decir que son, se puede decir que son ambiguos porque son típicos, crudos. Entonces, ¿es necesario hacer diagramas de secuencias para eso, casos de uso? No, porque aquí fíjese, justamente les permite hacer este salto. ¿Ya? Siguen este flujo. O sea, hay, como dice usted, hay sistemas donde su complejidad no es obvia, vamos a decir, ¿ya? Entonces no necesita el diagrama de secuencia. Si lo va a hacer, va a haber dos cositas así, ¿no? El diagrama de secuencia va a aparecer con dos burreras. Listo. Obvio. ¿No es cierto? Entonces, no sería necesario, pero tal vez su complejidad dinámica sea la mayor. Entonces, sí, los diagramas de estado van a ser lo más, o sea, una u otra, ¿no? Se va a pasar a otro lado. Porque si no es complejo, ¿no? Y los diagramas de clase son dos tablas, su proyecto de grado, pues no es proyecto de grado, ¿no? Es un ejercicio de la materia de un parcial, digamos, mirando así. También el número de casos de uso define la métrica, eso lo ven en software, ¿no? La cantidad de casos de uso da la complejidad, ¿no? 5, 6, 7 casos de uso ya tienen complejidad. Pero a veces ustedes me aparecen con 30 casos de uso, o sea, con un super sistema donde una empresa de software de 20, 30 personas tienen que abordar. Entonces, por favor, los casos de uso miden la complejidad del sistema, ¿no? Y otro que mide complejidad es la cantidad de diagramas de clase, o sea, las clases que aparecen también miden la complejidad, porque las clases captan los requerimientos. Tengo que leer como en mi palma de la mano con una clase. ¿Sí o no? Vamos a hacer lo siguiente. Si yo pongo una clase, digamos, vamos a dos subclases separadas, arriba viene la superclase. Hombre y mujeres, ¿no es cierto? Yo hago una relación. ¿Por qué les quiero decir? Determina esto lee como la mano, ¿no? Como la gente que lee las manos, tienen que poder leer. Digamos, si yo pongo acá 0, 1 relacionado con 0, 1, y este sistemita tan pequeño es de un club de amigos, vamos a decir un club de amigos, donde se permite que los hombres, ¿no?, estén con sus esposas, mujeres, con sus esposas. Pero ¿qué semántica le doy? Si este club pone que todo hombre, o sea, para todo hombre existe una mujer y una sola, ¿no? ¿Ok? Entonces, este 0 no existe, entonces 1, 1, si quieren verlo así, la restricción de integridad, 1, 1. ¿Qué significa que esto va a ser al final una tabla mapeada? O sea, el modelo relacional y el modelo físico se va a convertir en una tabla. ¿Por qué? Porque cada hombre que aparece acá debe aparecer con su mujer. El momento en que se muere, y las reglas las redacto. Cuando la esposa o el esposo fallece, se le da de baja, se le hace una buena despedida al viuda, y se va del club.
porque en este club es de casados solamente, no admite ni un soltero. Pero ¿qué tal si este club aún admite solteros? ¿Ah? No, señor, yo voy a hacer otro tipo de club, usted está con otra cosa. Vamos a hacer otro tipo de club, donde este club va a tener además solteros. Entonces la relación es solteros y solteros, 0 a 1. O sea, pueden haber hombres no casados, 0, mujeres no casados, pero el vínculo de la relación principal es casado con. Entonces, fíjense, el modelo de clases lee la semántica de una realidad, fíjense, y en algún requerimiento está explicado eso, dicho, que se tiene que leer acá, ¿no? Porque si no han transformado mediante este proceso y esto dice una cosa y los requerimientos dicen otra cosa, vamos mal. O sea, debe haber un balance y, ¿qué se llama? Mapeo correcto de los requerimientos a los casos de uso. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahora, profe, no, este club es machista. ¿Qué tal? En este club solo puede haber hombres solteros. Hombres solteros. Solteros hombres. Pero las mujeres que entren a este club tienen que ser casadas. Ah, entonces la figura cambia. Ya no es, ¿no? Del lado mujer, del lado hombre, puede haber hombres solteros, 0. Y del lado mujer, esto es 1. ¿Entiendes? 1, 1. 1, 1. ¿Qué significa? Que aquí puede haber hombres solteros y aquí 1, 1 significa que toda la mujer que esté acá es casada. Pero aquí hay hombres solteros. Puedo hacerlo al revés también, ¿no? Solo hombres. Pueden haber mujeres solteras y todos los hombres que estén ahí son casados. El momento que un hombre queda soltero, sale del club. O sea, pues se le da de baja. Entonces, la semántica que dice el modelo de clase, en una simple relación, está escrito. ¿Sí? Entonces, cuídense en los mapeos correctos, porque cuando es 1 a 1, la tabla es una sola. Cuando es 0 a 0, hay 2 tablas, ¿cierto? Mapeadas. Cuando una es 0 y el otro es 1, solo tenemos 2 tablas, pero del cual uno hace una integridad referencial al otro, ¿no? O sea, 2 tablas, uno de hombres, otro de mujeres. En otro caso, si es 1 a 1, solamente es una tabla, hombre-mujer, porque todos son casados y el hombre está acá sus datos y la mujer está acá. Estoy poniendo que los atributos acá pueden ser CI, carnet y demás, ¿cierto? Listo. Bueno, esa semántica es la que tienen que cuidar en el diagrama de clases. Yo cuando detecto una cosa, porque es muy difícil en los 20 trabajos que hay, detectar errores de semántica y significado, ya sea acá, porque el otro día vimos errores de semántica en los diagramas de actividad, ¿no? O sea, los puntos de colección de datos, ¿no? Es lo que, si recuerdan, ¿no? Había un flujo de acá y otro flujo que venía de acá, y el colector era este. Y esto venía de un if, ¿no? Falso, verdadero. Y este es el colector AND. Esto está mal. O sea, esto no se va a poder dar porque esto está esperando que ambos eventos ocurran. O es falso o es verdadero, pero como es falso, queda clavado aquí esperando que el verdadero se produzca y no se va a producir porque está clavado acá, porque no hay un flujo que salga de acá. Cuando ambos se disparan, salen, ¿no es cierto? Esa es la parte semántica que también hay cosas que lo veo así rápidamente, ¿no? Repasen, es el momento de repasar. Bueno, entonces ahora voy a hablar de esta parte, justamente. No pretendo enseñarles UML y proceso en una noche, en 20 minutos, pero ya sí pueden repasar. Bueno, ahora para mí, ¿no? La base de datos es la estructura principal, así dicen muchas recomendaciones de desarrollo de software, aquellos donde se almacena datos. Entonces partimos de una realidad, como ustedes han visto, la situación problemática,
hemos sacado los requisitos con la IE 830 y eso entra al análisis, ¿no? A esa franja del análisis. Pasamos al diseño conceptual. El diseño conceptual lo hacemos con un modelo conceptual de clases. Mapeamos al diseño lógico, ¿no? Escogemos cuál, relacional, no relacional, va a ser los datos del diseño conceptual, ¿cómo van a ser? No SQL, SQL, o sea, no estructurado, ¿no? Entonces, escogemos, digamos, un modelo lógico relacional, un diseño lógico relacional y se crea el modelo lógico, ¿no? O el modelo lógico genera el diseño lógico. De ahí hacemos, ¿dónde lo ponemos? En Oracle, no, en MySQL, ya viene el diseño físico. El diseño físico necesariamente mira un software, vamos a decir, un software relacional, porque esto así es relacional, ¿no? Entonces el modelo físico ahí aparece los tipos de datos, las restricciones de integridad completas, ¿no? Acá. Y hay otra fase al final que es la optimización, la desnormalización cuando es necesario. Pero esto es las invariantes, los principios de la modelación. Recuerda que les dije, si nos movemos con principios, ¿no? Nos va a ir bien. Entonces, toda la parte de base de datos, es más, yo les pido que esto lo documenten uno tras otro. Miren, mi diseño conceptual está aquí. Aquí está mi diseño lógico, mi diseño de físico. Cada uno puede ser como una página o 2 páginas, ¿no? El diseño físico desglosado puede ser 2, 3 páginas, las tablas, ¿no? Entonces, este es una invariante de las bases de datos, cualquiera sea, ¿ya? Relacionales, no relacionales, cualquiera sea. ¿Dónde dice que es relacional? Cuando yo entro al diseño lógico. Pero este no dice que va a ser relacional, no relacional. El diseño conceptual es independiente de los modelos lógicos y físicos, ¿no? Aquí es creación, es la parte arquitectónica de mi sistema. ¿Cómo ir a dar? Y el mapeo lo define y los requerimientos y demás lo definen este proceso. Entonces hay que seguirlo también con cuidado. Bueno, eso era lo que yo y los otros también, ¿no? La parte dinámica de Edge y demás tienen lo mismo, ¿no? Hay que seguir lo mismo en la parte dinámica y uno tiene que hacerlo sí o sí porque no hay mucho problema en eso. Tarde o temprano tiene que hacerlo. Tarde o temprano. Bueno. Ok. ¿Algún comentario? Ahora hacemos nuestro plan. ¿Están preocupados? Está bien, ¿no? Es mi pega, preocuparlos, que estén que estén en movimiento constante. Germán. Sí, ingeniero, una consulta. Entonces, esos 3 puntos que nos dictó al principio de la clase, hay que tratar de mostrarlos así en la siguiente clase. Lo que es la infraestructura. No. Ahora hagamos el plan para la siguiente clase, ¿ya? Para la siguiente clase ya tienen que traerme, mire, este va a ser ustedes le llaman índice, ¿no? El Word le llama tabla de contenido. El capítulo 1 esto, el capítulo 2 esto, el capítulo 3, 4, 5, 6, 7 esto. Esto ya lo tienen obviamente el 1, 2, 3, hay que afinar una cosa, el 4 también. En el 5 va a estar esto. El capítulo de costos lo voy a poner antes de o después de, ¿no? Y la parte de la infraestructura de redes, seguridad, todo eso lo pondrán igual paralelo a eso, o al momento de hacer testing, o antes de hacer testing, perdón, ¿no? Pruebas y se cierra con eso. Entonces, necesito para eso los voluntarios. O sea, es la estructura del proyecto de grado ya, para que cuando ya estén presentando no estemos, mire, le faltan los costos, que yo le diga, ¿no? O le falta esto, ¿no? Entonces, ahora, cada capítulo depende también de la magnitud del sistema. Por ejemplo, los costos y análisis de riesgos, si es que ponen riesgos, o infraestructura, puede estar en un solo capítulo. ¿Ya? Porque no puede ser una hoja, un capítulo, ¿no es cierto? Porque el sistema no amerita, digamos, los costos directos son muy pocos, vamos a decir, no es mucho. Entonces puede estar anexado a la parte de
infraestructura, porque es lo que al final representa los costos, la parte física y obviamente un poco de la parte lógica, software y demás. Y ser coherentes también ahí, porque si van a usar un servidor SQL, ¿cuánto cuesta un servidor de licencia? Aquí no se vale si es que, profe, lo voy a piratear. No, no hay aquí. Su proyecto tiene que vencer todo legalmente. El PESTEL, hay un punto que es ética. Si ven el código de ética de ACM, o sea, de los ingenieros de computación, me refiero a todos los que desarrollan sistemas informáticas, redes, todo eso, ¿no? Lo dice muy claramente el código de ética. Nos tenemos que cumplir eso. ¿Para qué? Para que ustedes caminen seguros un día así, con toda confianza por las calles y no le estén persiguiendo ni tildando de nada. ¿De acuerdo? Y sean codiciados por ellos. Entonces, el día martes, con los voluntariados, unos 3, 2 o 4 muestran y les hacemos observaciones. Esos 4 sirven como modelo para el resto. Si alguien piensa que su modelo va a ser un poco diferente, mejor que lo presente, ¿ya? Que no me aparezca con otra cosa. Voy a pensar que no ha venido a estas clases, ¿cierto? ¿O no? Esta clase de hoy para mí ha sido muy importante, si se fijan. Vamos a tomar lista. ¿No? Está Alberto, Alondra, Álvaro, Angélica, Camila, Cristian, Circo, David, Fernando, Germán, Glenny, Helen, Juan José, Lidia, Marcos, Mariela, Miguel, Rosañela, Yolanda, Quispe, Fabiola, Áñez. ¿De acuerdo? Gracias por su venido hoy día. Era un día clave. Son los días digamos, ¿no? Para ustedes, para mí también. Me aseguro de ese día de no estar renegando, digamos, ¿no? Usen todo lo que han aprendido y mejoren lo que han aprendido siempre. Siempre. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Señoritos, señoritas. Estudiantes, mejor. Ingeniero, entonces el 25 de febrero comienzan las presentaciones oficiales, ya de todo terminado. No, es un ensayo, fíjense, de cómo va a ser su trabajo, cómo está pensando acabarlo como ejemplo para que todo el resto diga, ya, así tenemos que acabar. De ahí programamos para marzo, ¿no? Que es a 2 o 3 semanas más, la presentación final. ¿Está bien? Ok, gracias. Entonces, este ensayo. Entonces, ingeniero, es como presentarle un borrador. Es un borrador, pero no de esos borradores a la antigua, ¿no? Un borrador en limpio, con carácter, todo bien hechito. ¿Vamos? ¿De acuerdo? Además les dije, ¿no? Todo borrador que les pidan, siempre háganlo en limpio y está todo ok. Eso es desde la carátula hasta las conclusiones, bibliografía que está al final. Bueno, pues vayan a organizar inmediatamente, a anotar las cosas que faltaba y a trabajar y ya a terminar. El tiempo pasa rápido, no se olviden. Listo, ingeniero. Hasta luego. Chao, Germán. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao, Camila, Juan, David, Mariela. Ok.